Qué gusto que estemos reunidas una mañana más, gracias al Señor. Damos muchas gracias al Señor por ello, que nos permite este hermoso privilegio de poder reunirnos de manera virtual, quienes estamos en vivo, quienes verán el video después. Es un gusto, de verdad, y agradecemos mucho al Señor por eso, que nos permite eh, estar y compartir y desmenuzar la palabra del Señor, este estudio vivo, tan necesario para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para todo. Bienvenidos, bienvenidas sean esta mañana, ya viernes, wow. Y nuestra querida Patti de Bolaños desde Cananea, Sonora, hoy nos comparte la enseñanza que sabemos que el Señor pone en los corazones de cada una de las expositoras, porque es Él quien pone las palabras precisas y lo que se debe de compartir, porque para Él es toda la gloria y toda la honra. Así que, mi querida Patti, seguimos con el Salmo 119, una delicia el Salmo 119 y más así, ¿verdad? Desmenuzadito, parte por parte, delicioso. Adelante, mi querida Patti, y gracias a todos, a todas. Gracias, mi Gaby, gracias por esa hermosa presentación y pues, como bien lo decía ella, bienvenidos a esta nueva enseñanza, a esta nueva entrega que el Señor a través de todo este material que nos ha proporcionado y de la guía del Espíritu Santo, eh, esperemos que sea de edificación a sus vidas. Amén. Y pues vamos a entrar en materia. Hoy vamos a estudiar, ya saben que venimos con el Salmo 119 y hoy en especial vamos a tocar la parte titulada Lamed, que son de los versos 89 al 96, ¿ok? Y aquí se titula La excelencia de la ley de Dios renueva nuestra vida. Amén. Ya oramos, ya entregamos esta enseñanza al Señor y espero pues que sea de edificación a sus vidas. Y encontramos que pues buscar a Dios, buscar aceptar y llevar a cabo sus mandamientos es un acto que debe de involucrar todo nuestro amor en una manera de demostrarle al Señor que lo amamos, que estamos dispuestos a seguir su voluntad, ¿verdad? Y eso, seguir la voluntad de Dios trae muchos cambios positivos en nuestra vida y a veces los cambios pueden resultar atractivos o pueden resultar también amenazantes. No solo aquellos cambios que la ley de Dios transforma o realiza en nuestra vida, sino también los cambios que vemos día a día en el mundo. La mayoría de nosotros quiere permanecer en una especie de zona de confort que nos da cierta seguridad, ¿no? Ante lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero cuando los cambios llegan a nuestra vida, pues nuestra primera reacción es resistirnos. Eh, o también sucede que nos gusten mucho los cambios y que nos adaptemos y que avancemos en esos cambios que se nos presentan. En la sección del Salmo 119 que les voy a presentar hoy, el salmista nos muestra varios aspectos importantes que nos ayudan a permanecer en el camino del Señor, a pesar de que esos cambios que están a nuestro alrededor pudieran no ser favorables, pero con esta sección nos damos cuenta que Dios está en control de todo, de todos los cambios. Amén. Eh, y comenzamos, les voy a ir leyendo en esta ocasión una verso por verso para irlo pues desmenuzando, escudriñando, ¿ok? El versículo 89, que es el primero, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y aquí vemos el punto que la palabra de Dios es eterna. Desde que Satanás le preguntó a Eva en el jardín del Edén,
con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Metió la duda, eh, provocó el pecado en Eva antes de que probara el fruto prohibido. Eva en su mente ya maquinó y empezó a desear ese fruto que Dios había prohibido comer, y la serpiente astutamente manda esa tentación. Desde entonces, eso lo vemos en Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. El enemigo ha estado atacando la palabra de Dios, y en nuestros días lo vemos en ateos, en agnósticos, las filosofías que se dan en muchas escuelas, eh, la ciencia, y pues en el mundo que no conoce al Señor, en el mundo de pecadores, pues también tratan de atacar, no tratan, atacan la palabra de Dios, la Biblia, a- al punto de querer destruirla. Pero pues aunque muchos se han reído de ella y han tratado de eliminarla, la Biblia sigue presente, la palabra de Dios sigue presente, y todo pasará menos su palabra, la palabra de Dios. Uno de los versículos más inspiradores de la Biblia, según el autor de este estudio, es este, el versículo 89 del Salmo 119, donde el salmista nos recuerda que la palabra de Dios nunca caduca, no pasa, siempre está actualizada, siempre nos va a hablar de alguna manera a lo que estamos viviendo. Desde los tiempos antiguos hasta los días de hoy, la verdad de Dios ha permanecido firme y constante. Este verso nos recuerda que en un mundo que está en constantes cambios, la palabra de Dios es una guía segura y constante. Es un recordatorio poderoso y alentador de que la palabra de Dios es eterna y nunca cambia. Y eso lo vemos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, de los versos 34 y 35, que dice: de cierto os digo, ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hablando de todo lo que les estaba, que a futuro iba a suceder en la venida del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, refiriéndose a que la palabra de Dios es infinita, es eterna, y va a prevalecer por sobre todas las cosas que hoy pudiéramos ver. Amén. Nos recuerda que podemos confiar en Él, esa permanencia, esa eternidad nos da la seguridad que en cualquier momento podemos acudir a la palabra en busca de sabiduría, en busca de consuelo, en busca de ayuda. Y por medio del Espíritu Santo, ese alimento que está en la palabra puede llegar a nuestra mente, a nuestro corazón. Amén. Eh, como cristianos debemos esforzarnos por leer, estudiar y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria, para que podamos encontrar nuestra orientación y fortaleza en tiempos de necesidad. Y entonces aquí hay una invitación: construyamos nuestra vida en la palabra de Dios, y cualquier viento de circunstancias, de problemas, de quejas, de todo, por medio de la palabra podremos resistirlo. Amén. Y de aquí pasamos al verso número 90. Este lo vamos a dividir en dos partes. El verso 90a dice: de generación en generación es tu fidelidad. Y aquí vamos a leer no, se pide en el estudio que se lea completo, y yo hago la invitación para que ustedes lean completo el Salmo 90,
Pero para efectos de este estudio vamos a tomar unos versículos que destacan lo que en el verso 90 de esta sección queremos resaltar. Y el Salmo 90 está escrito por Moisés, es una oración directa para el Señor, eh, en este salmo está escrito cuando ya Moisés presiente que va a fallecer, que va a morir, y entonces es una súplica al Señor por ese pueblo necio, terco de Israel que no entendía, no escuchaba la voz del Señor a través de Moisés. Comienza el versículo 1: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es el versículo 2. Nos vamos hasta el versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Con todo, su fortaleza es molestia y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y vemos esta oración de Moisés que está cercano a la muerte y, y pide por el pueblo de Israel y también plantea la finitud del ser humano, cómo dice aquí que las generaciones van entre los 70 y los 80 años, las más robustas, pero de que va a haber un fin, va a haber un fin, ¿no? O sea, ahorita podemos ver gente que vive hasta los 100 años gracias a los avances médicos, a la ciencia, pero morimos, nos vamos a ir tarde o temprano de este mundo. En cambio, el Señor es eterno. El Señor fue, el Señor es y el Señor será siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. Y dentro de esto que Moisés oraba y que le recuerda al Señor que él es el creador, él formó la tierra, Él no pasa de generación en generación, ahí está presente. Habla sobre la fidelidad de Dios y este es uno de los atributos que más destacan en la Biblia y se define como su compromiso inquebrantable con sus promesas y con su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios hizo muchas promesas. Por ejemplo, vemos cómo le da una promesa de la tierra a Abraham, o también cómo llegará un futuro rey en la línea de David. Y todas estas promesas se cumplieron y la fidelidad de Dios se mantuvo inmutable a pesar de las veces que Israel se alejó de su voluntad. Pero la fidelidad de Dios no solo se limita a lo que hizo en el pasado, sino que también se extiende al presente y al futuro. Él sigue siendo fiel al lado de su pueblo en todo momento. Incluso cuando las circunstancias no nos hacen dudar de que el Señor está ahí, de que está su presencia en todo tiempo con nosotros y dudamos. La fidelidad de Dios es la garantía de que podemos confiar en Él en todo momento y en cualquier situación. Dios está en control siempre, siempre. Dios es fiel a sus promesas, a su palabra. Muy bien. Y después vemos cómo otro punto, en el versículo 90, que se divide en A y en B, dice, se refiere a que Dios estableció su creación y vamos a descubrir qué es esto de estableció. Dice, tú afirmaste la tierra y subsiste. Dice el versículo, la parte B del verso 90.
Esto hace referencia a la creación del mundo y al hecho de que Dios lo sostiene con su poder. En la Biblia nos presenta a Dios como creador, como el creador del universo y de todo lo que hay en él. Dios lo hizo todo con un propósito y le dio un orden perfecto. El hecho de que Dios afirmara, como dice el verso, tú afirmaste la tierra, significa que Él es su sustento y que todo lo que existe en ella está sostenido por el poder de Dios. Amén. Nada se mueve sin que Él tenga el control, sin que Él esté en conocimiento de lo que sucede. Y la tierra, desde que fue creada, el universo entero, Dios lo tiene firme bajo sus estatutos, bajo sus leyes. Y pasamos al verso 90. Por su ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Este, refiriéndonos al verso, habla de que estamos viendo cómo el Padre es el creador y el dueño de absolutamente todo lo que podemos ver que existe. Absolutamente todo le pertenece al Padre. Y decir, y podemos confiar pues en que si Él es el creador, Él es el quien lo maneja con toda su sabiduría. Amén. Él lo maneja sabiamente. Es decir, Dios estableció un plan para todo lo que existe y este sigue funcionando perfectamente. Como creador en todo lo que existe, Dios es quien sostiene todo lo que hay en el mundo. Cada parte de la creación tiene un propósito y una función específicas que al final contribuyen al mantenimiento del mundo en su totalidad. Cuando esto lo podemos aplicar en nuestras vidas, porque cuando nos sentimos perdidos en alguna situación difícil o desorientados, podemos recordar que Dios tiene un plan que se está llevando a cabo en nuestras vidas. Todo tiene un propósito específico y único, dado por Dios. Las leyes que Él construyó en la creación también se mantienen. Ya sea que los científicos con sus estudios las entiendan o no entiendan todas estas leyes que Dios ha dispuesto para que el mundo funcione, ahí están. No es porque los científicos aún no las descubran, no existan. Todo se maneja bajo el escrutinio y la dirección de Dios. Todo en la creación sirve al Señor. Todo fue creado para servir al Señor, excepto los seres humanos que con nuestro duro entendimiento tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y caemos en esa desobediencia, nos salimos del plan perfecto que Dios tiene, no solo para nuestras vidas, sino para toda la creación. Y pues esto es muy lamentable, ¿verdad? Si continuamos al versículo 92 y dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y aquí nos habla con que la paz de Dios está disponible a través de su ley. Recordemos que la ley de Dios está contenida en toda la Biblia, en toda la palabra. No es solamente el Pentateuco o Deuteronomio o Levítico, está contenida en todo, en cada uno de los libros de la Biblia. Hay ordenanzas del Señor y están dadas por el Señor para que en el momento en que las meditemos, en que las estudiemos, que nos apropiemos de esa palabra y la pongamos por obra, esto traiga un gozo que se vuelva una delicia en nuestra vida. Entonces podremos enfrentar cualquier cosa que venga a nuestra vida y el sustento para mantener esa delicia, ese gozo, es la palabra de Dios. Amén. No acudimos a la Biblia para escapar de la realidad,
sino para fortalecernos, para enfrentar la vida y seguir a Dios con eficacia. La palabra de Dios puede ser una fuente de consuelo y fortaleza en momentos de adversidad, a pesar de las circunstancias difíciles que podamos enfrentar. Nunca estamos solos, pues Dios siempre está a nuestro lado, dispuesto a sostenernos y a ayudarnos. Amén. Les leo el versículo del 93 al 95. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Amén. Grande la palabra del Señor. Y vemos varios puntos en el verso 93 que vemos, porque con ellos me has vivificado. Vivificado se refiere a la experiencia de ser reavivado, de ser renovado por la palabra del Señor. Mandamientos, todo lo que encontramos en la Biblia se aplica a nuestras vidas. A veces hay unas porciones que se aplican más a la situación que estamos atravesando, pero todo está hecho para renovar ese pensamiento humano de perdición, de pecado, de querer arreglar todo con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento. La palabra de Dios renueva eso, ese pensamiento, y entonces dice, descansa, porque el Señor está en control. El Señor ha dispuesto todo para que por medio de su palabra el Espíritu Santo sea una guía en tu vida. Amén. Después, vemos que en el verso 94, porque he buscado tus mandamientos. Este es un verso que nos invita a entregar nuestra vida a Dios y a buscar su voluntad en todo momento. Es un llamado a la obediencia y al amor, a confiar en el Señor siempre, siempre, y a confesar que somos suyos. Dice, tuyo soy, sálvame. El salmista eh, ama realmente al Señor a través de su palabra y se da cuenta que es un siervo que le pertenece al Señor y lo expresa a través de este verso. Y la palabra he buscado, o sea, buscado, este verbo significa consultar, preguntar, recorrer un camino, leer repetidamente. Amén. Y entonces es una instrucción muy importante. Debemos de buscar los mandamientos del Señor a través de la lectura repetida, pero no como un acto mecánico de leer por leer, sino ya hemos visto con otros estudios que leer la palabra de Dios implica escudriñarla, implica meditar en ella, apropiarla en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerla por obra. Y por último, el verso que dice, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Y vemos todo lo que se dice en los versículos anteriores. Este verso 95 es un ejemplo de cómo pueden llegar a nuestra vida acechanzas y persecución por parte de los impíos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, del mundo en general que no conoce al Señor. Y y que buscan de alguna manera destruir todo lo que Dios es en nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de la situación, el salmista se aferra a los testimonios de Dios. Su palabra en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de tribulación, fue su fortaleza. Siempre que venga una situación difícil a nuestra vida, la palabra de Dios es nuestra fortaleza, porque a través de ella el Espíritu Santo nos guía y nos da descanso, porque sabemos que Dios es quien pelea nuestras batallas, no nosotras con nuestro propio entendimiento, con nuestros propios recursos. Es el Señor quien siempre está al frente de nosotras cuando somos diligentes, obedientes.
Ya se me andaba cayendo el micrófono. Bueno, continuamos. Entonces, estos versos nos llevan a una pregunta y que quiero yo exponer esta mañana con ustedes. ¿En dónde debemos y podemos y debemos poner nuestra confianza? Por un lado, en las filosofías del mundo que cambian, en las promesas de los políticos que cambian, que se les acaba el periodo de gobierno y entonces si te vi ni me acuerdo, chao, bye. O ponemos nuestra confianza y que permitimos que el Espíritu Santo nos dirija a través de la palabra de Dios, que a pesar de todos los ataques que ha recibido por generaciones, desde la antigüedad hasta el presente. Incluso vemos cómo en los gobiernos, ya actualmente en muchas partes del mundo están tratando de eliminar la Biblia, alegando que tiene argumentos homofóbicos y que va en contra de los seres humanos y que provoca asesinatos o que provoca guerras, cuando vemos que es todo lo contrario. Pero por eso tenemos como hijos de Dios esas dos opciones. Seguimos al mundo con todas esas promesas que terminan tarde o temprano, o nos permitimos que el Señor nos dirija a través de su palabra y el Espíritu Santo. Lo dejo en la mesa para que sea una reflexión, una meditación. Y nos vamos ya por último al verso 96, que se lee de esta manera. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Y en esta parte la podemos titular: Dios quiere que salgamos de nuestras rutinas y que nos demos cuenta de lo que perece y de lo que es infinito. Amén. Cualquier cosa que haga la humanidad nunca va a alcanzar la perfección, porque nuestro trabajo humano proviene de nuestra mente, de nuestra fuerza y capacidad que son limitadas. Quizás el salmista estaba leyendo el libro de Eclesiastés, porque las limitaciones del logro humano es uno de los temas de este libro. Y lo podemos encontrar en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, que se le atribuye al rey Salomón, en el capítulo 1, versículo 2, que se refiere, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cualquier cosa que el humano haga se refiere o está inmiscuida su vanidad. Si hacemos algo, siempre estamos buscando esa recompensa, esa gratificación, esa de que nos echan porras y qué bien lo hiciste. Y cuando no recibimos esas palabras de aliento, pero constantes, o sea, que se vuelven como que si no me dicen que estoy bien, entonces me deprimo, entro en ansiedad, ya no lo hice bien, ya soy una torpe y empezamos a caer en una serie de tropiezos que al Señor no le agradan. Entonces, em, en contraste, vemos que la humanidad tiene limitaciones y tiene un fin. Cualquier cosa que hagamos va a tener un fin, no un fin como objetivo, sino un fin de que se va a terminar. Hasta nuestra vida se va a terminar. En cambio, la palabra y las obras de Dios no tienen límite, es eterno. El Señor ha decretado su palabra y van a pasar todo y Dios seguirá existiendo, su palabra seguirá transformando. Eh, y hablamos de su ley o mandamiento, así en singular, porque las escrituras, la palabra de Dios, aunque está llena de muchas ordenanzas, es un mandamiento completo para que la creación de Dios lo glorifique, lo alabe por lo que Él es y no por lo que la creación o nosotros como humanos podamos recibir.
Muchas veces nos sentimos frustrados porque no podemos alcanzar la perfección en nuestra vida cotidiana. Pero este verso nos recuerda que la perfección es un ideal inalcanzable para los seres humanos. Queremos ser perfectas y no fallarnos y estar a tiempo en todo y que no se nos vaya a salir esto de la rayita porque ya entramos en caos. Em, y este verso nos recuerda que, pues que no, que la perfección es un ideal que en los humanos es inalcanzable. No somos perfectos, pero ahí es donde viene lo hermoso de este estudio de la palabra del Señor, que dice que aunque no somos perfectos, podemos encontrar consuelo en la perfección de la ley de Dios. Ahí sí. Al reconocer que no somos perfectos, que vamos a tener un final, podemos aprender a poner nuestra confianza en la perfección y en la eternidad de Dios, de sus mandamientos, porque Dios es eterno, es infinito. Nuestro fin llegará tarde o temprano, pero Dios y su palabra permanecen para siempre. Y esto lo encontramos, una referencia, porque hay muchas sobre que todo esto va a pasar. Lo podemos encontrar en la segunda carta de Pedro, lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulos 21 y 22, a los cuales los invito a que ustedes con detenimiento y después de este estudio puedan leerlos y puedan meditar en esos capítulos. Pero hoy les traigo del libro del profeta Isaías, el capítulo 41, el versículo 4, que dice así: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Nosotros somos finitos, nos vamos a ir, nos vamos a morir en un momento dado, porque así es la naturaleza de este lado de la eternidad, como dice nuestra querida Luz. Pero estamos en el camino del Señor para pasar al otro lado de la eternidad. Y quien aún no lo conoce, pero que a lo mejor a través de este estudio comienza a escuchar la voz del Señor, a decirle que todo lo que pueda acumular en esta vida se va a acabar, las riquezas, hasta las familias, los hijos, el marido, todo, nosotros mismos vamos a irnos de este mundo tarde o temprano, pero es un escaloncito. Cuando pasamos de este lado de la eternidad al otro, de aquel lado, ¿a dónde vamos a ir? Y en la palabra del Señor solamente hay dos opciones. O te vas al lado de fuego como pecador impío sin querer escuchar la voz de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado para darnos vida, vida en abundancia y eterna junto al Padre en la nueva Israel, al fin de los tiempos. O eh, pues en nuestras manos está esa reflexión, ¿verdad? Y a final de cuentas, pues el Señor es soberano y él, aunque los teólogos ahí tienen ahí sobre la predestinación, en esta mañana les comparto que creo que todos aquellos a los que llegamos a la palabra de Dios, a escuchar su voz, tenemos la oportunidad de aceptar ese sacrificio de Cristo y pasar a la eternidad con Él. Muy bien. Como última reflexión, aquí nos dice que aunque en los noticieros veamos actualmente cambios y noticias desagradables, eh, cuando leemos la palabra, vemos que en el tiempo de los apóstoles no fue muy diferente. Así como tenemos persecución, en el tiempo de los apóstoles fueron perseguidos, fueron arrojados a los leones, fueron aserrados, fueron colgados, fueron crucificados. En este tiempo, muchos
muchos misioneros enfrentan esos peligros en países en donde la palabra del Señor está prohibida. Entonces, pero aún así, la palabra de Dios se cumple y no fue detenida en el tiempo pasado, no será detenida en el presente. El propósito de Dios sigue avanzando, aún con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Por eso, pues nos conviene más ponernos manos a la obra, en acción y confiar en Él, saber que Dios cumple sus promesas, Él es fiel a sus promesas y no va a fallar. Entonces, pues vamos a hacer esas vasijas de honra para extender el reino de Dios en este lado de la eternidad. Amén. Debemos considerar constantemente nuestra relación con Dios y su ley. Es la última reflexión. La obediencia no es una carga, sino un honor. Cuando la meditamos, la guardamos como tesoro en nuestra mente y la ponemos por obra, se convierte en nuestra delicia leer la palabra para servir a Dios. Y no queda ni espacio ni tiempo para el desánimo ni la angustia en medio de las aflicciones venideras presentes que estoy segura que vamos a atravesar. Amén. Seamos entonces diligentes, intencionales en su palabra y como lo vemos a través de este estudio, pues eh, que nos presenta la excelencia de la ley de Dios como una renovación a nuestra vida. Amén. Y pues con esto, mis queridas hermanas, he terminado de presentarles el estudio de hoy. Espero que cuando sea transmitido llegue a muchos corazones, a muchas mentes, que esta palabra redarguya y pueda ser la semilla que Dios prosperará a través de su Santo Espíritu y que si ¿tienes alguna duda sobre estas enseñanzas? Si tienes alguna petición, alguna sugerencia, en la cajita de información te dejamos el correo. También en el primer comentario a veces ponemos nuestro correo electrónico para que con gusto podamos recibir tus mensajes. Nos encanta leerte, nos encanta leer sus mensajes, sus comentarios y que Dios nos permita prodigar su amor, ese amor a su creación, al prójimo, a los seres humanos hechos a imagen y semejanza de Él a través del servicio que podamos brindarles y que estas enseñanzas les acerquen a la fuente de la verdad, que es Dios, el único Dios vivo y verdadero. Amén. Me despido y si Dios quiere, nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Muchas gracias, mi querida Patti, por la enseñanza de esta mañana. Te agradecemos mucho, muy rica, muy sabrosa. Personalmente, quiero resaltar en dos versículos que llamaron mucho mi atención del pedazo, se me fue la palabra, de lo que hoy comentaba nuestra querida Patti, de la porción que hoy comentaba nuestra querida Patti del Salmo 119, que es el 92 y el 93, porque creo que es tan importante y el testificar de ello a personas que en este momento de sus vidas están padeciendo sufrimiento en muchos sentidos o muchos aspectos. Puede ser físico, ¿verdad? Tu cuerpo, tu ser que está dolorido y pasando por un periodo de sufrimiento, por la circunstancia que en este momento estén o estemos atravesando. El 92 y el 93 dice de la versión NTV, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Ese es el 92. Muchas de las que estamos en este grupo pasamos por un periodo muy fuerte de sufrimiento. Y no es porque no sigamos atravesando sufrimiento, o como decía Pat, que no vayamos a atravesar sufrimiento, no, sino que este sufrimiento, nuestro corazón
necesitado, y gracias al Señor que nos llamó y nos trajo para justamente enseñarnos sus estatutos, sus ordenanzas. ¿Cómo? A través de su santa y hermosa palabra. Porque creo que podemos testificar de ello, de que como la sección A de este versículo dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, porque en el caminar, en el conocer a nuestro Señor, en el conocer la palabra del Señor también, en estos estudios que te vivifican, que te dan vida, porque como bien comentaba nuestra querida Patti, esta no es la palabra del Señor es vida y testificamos de ello. La palabra del Señor es esa vida que nos sostiene con alegría. Si no hubiera sido así, ya habría muerto en mi sufrimiento. Te invitamos a que vayas a la palabra del Señor, a que leas la palabra del Señor. Hemos dicho en otros estudios también que comenzamos, yo levanto la mano, comenzamos y a veces no entendemos, pero si le pedimos al Señor y a su Espíritu Santo que nos revele, que nos abra el entendimiento, que quite las vendas de nuestros ojos y que podamos verlo a Él, nos sostiene con alegría, sea cual sea la situación que cada uno esté atravesando. El 93 dice, jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Vida. Muchas de mis hermanas estuvimos en un tiempo en que las veíamos llorar de sufrimiento, que sus rostros reflejaban sufrimiento, mi rostro reflejaba sufrimiento, pero en la medida en el que conocemos y nos dejamos, y digo dejamos porque también nuestro corazón debe estar con esta disposición a ser enseñable, a estar dispuestas a que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo nos enseñe y nos dirija, nos da aliento de vida y el semblante cambia y las palabras cambian y las lágrimas cambian. No es porque no nos duela, sino porque ahora la perspectiva del sufrimiento ha sido cambiada y enfocada en Cristo, en que Él no nos va a abandonar, Él no nos deja, Él no cambia de parecer, Él no un día te amo y al otro no, no. El Señor siempre es. Y por medio de sus mandamientos, de su palabra, nos da vida, nos va dando vida. Y testificamos que el semblante cambia, te cambia el rostro, se hermosea el rostro. Entonces la invitación de este grupo, de mis hermanas, es que vayas a la palabra del Señor. Comienza a leer su palabra. Ora al Señor para que ponga en nuestros corazones, en tu corazón, el querer como el hacer, buscarle a Él por lo que Él es el Señor todopoderoso. Todo es de Él y todo es para Él. Nosotras somos de Él, por Él. Así que personalmente era algo que quería compartir y la invitación está hecha. Hay muchos recursos. Gracias al Señor de sana doctrina. Busca de ellos también. Nosotros ofrecemos este recurso que el Señor ha puesto para poder compartir. Aquí los brazos están abiertos para quienes quieran, como nuestra Patti nos dijo, ahí está la información, para quienes quieran venir y deleitarnos juntos en esta hermosura de la palabra del Señor y que esa vida que solo viene de Él, a través de su palabra, también puedas sentirla, experimentarla y gozarte en ello y darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Toda la gloria es para el Señor, toda la honra y la exaltación es para el Señor porque Él es vida. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy, gracias por la enseñanza de esta mañana y
como bien decía nuestra querida Patti, si el Señor nos lo permite, nos vemos en una próxima emisión. Besitos. Bye.